Muy buenos días a todos. Es un verdadero privilegio estar aquí con el primer panel. Eh, Queríamos comenzar con este grupo de empresarios. Más allá de tratar de definir el problema o definir el diagnóstico que tal vez tenemos todos nuestra propia versión, es recordarnos un poco de que las pequeñas y medianas empresas realmente enfrentan desafíos y barreras importantes que son absolutamente reales. Nos gusta hablar mucho de productividad y nos gusta mucho hablar de eficiencia, pero a veces nos olvidamos que cuando trabajamos con las pymes también tenemos que hablar de supervivencia, que estas empresas tienen que enfrentar temas de crecimiento, tienen que enfrentar temas de separar la propiedad de la gerencia, tienen que enfrentar el desafío de hacer que sus empresas trasciendan a las siguientes generaciones. Y queríamos compartir este día con 4 casos que consideramos muy exitosos y que en conversando con los amigos del panel, a mí realmente me impresionó muchísimo no solamente su experiencia como empresarios, sino el hecho de que reflejan en gran medida el carácter multifacético de la tarea de las pequeñas y medianas empresas en la región. Héctor, nuestro colega de Chile, nuestro compañero de Chile, es un empresario de la construcción. Ustedes tienen a mano la biografía de Héctor, pero lo que quería resaltar es que Héctor es un caso muy claro de un empresario que trabajaba en un sector de la construcción, en edificios de altura. Un día identificó un problema y en lugar de ver un problema, identificó una oportunidad y comenzó un negocio que en los últimos años ha crecido 30 veces. Y ha encontrado además una plataforma innovadora para acceder al financiamiento, pero eso le dejamos a Héctor que nos cuente un poco más adelante. Luisa es nuestra compañera de Colombia, ella es industrial del acero, pero como lo conversábamos, es más, su negocio también tiene un componente muy importante de conocimiento, lo cual proyecta esta idea hacia el futuro, hacia donde queremos verlo. Además de eso, Luisa conoce este problema desde ambos lados del mostrador, como decimos, habiendo trabajado también ella como exitosa en el sector financiero. Así que nos puede traer una doble perspectiva de este tema. Gastón se define como un emprendedor serial, es un hombre que ha hecho de todo. Hoy conduce una empresa exitosa en el sector de provisión de insumos médicos, pero además, hablando también de este carácter multifacético, Gastón tiene un sector, tiene su corazón también puesto en el sector gremial y ha estado trabajando mucho tratando de encontrar soluciones para otras empresas que enfrentan hoy problemas como los que él enfrentó al principio y nos va a contar un poco de eso también más adelante. Y Dayanara, que nos acompaña desde Ecuador, comenzó con una pasión por la comunicación y después encontró una manera de transformar esa pasión en un arte, específicamente el arte culinario. Y tras desarrollar este arte con mucho sacrificio, más allá de las fronteras de su Ecuador natal, volvió a su país a comenzar prácticamente de cero y hoy es una exitosa empresaria del sector gastronómico con 3 restaurantes en el Ecuador. Así que tenemos un panel diverso, un panel no que ha resuelto, sino que trata de resolver todos los días esta problemática de seguir creciendo y de seguir funcionando en el sector de la pequeña y mediana empresa y haciendo frente a los temas de financiamiento. Así que manos a la obra, le voy a pedir a Héctor que nos empiece contando un poco su experiencia. Aquello que dejé fuera, por favor, me ayudas a completar. Y por sobre todas las cosas, esta experiencia que has tenido accediendo a una plataforma realmente innovadora de financiamiento en tu país. Bueno, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes en la hora de Chile. Eh, bueno, aquí hablaron sobre un tema
tiene mi biografía en mucha gente que la puede ver, pero esa es la parte bonita. No hay en la biografía la parte fea. Yo les voy a contar ahora la parte fea, que fue hace unos 10 años atrás aproximadamente, cuando no habían oportunidades de financiamiento para las pymes. Yo ya había innovado en una constructora donde hice un negocio de casas fabricadas. Eran unas casas que se fabricaban tipo container y se armaban en un sitio. Esto no pasaba más de 2 o 3 días la producción de esto. Y fracasamos por un tema de financiamiento. No teníamos financiamiento para comprar contenedores, no teníamos financiamiento para la materia prima. Y años después, yo terminé mi estudio de ingeniería y me puse a trabajar en constructoras grandes en Chile, donde ya no me llamaba la atención con este primer fracaso, no me llamaba la atención ser un empresario nuevamente. Hasta que pasó en un momento determinado, teníamos muchos problemas en estas constructoras con unas máquinas que eran las bombas de hormigón. Son máquinas que bombean el concreto en edificios de altura, en puentes, en túneles, y estaban muy escasas y el monopolio lo tenían 2 o 3 empresas. Por un asunto de no necesidad, sino para tener un ingreso extra, yo traté de innovar en este procedimiento. Como las otras empresas tenían un monopolio, atendían a la hora que querían, daban un mal servicio, nosotros tratamos de innovar en el método de trabajo. Me llama la atención y me quedé muy cercano a lo que dijo Mr. King hace un momento sobre los taxis. Nosotros empezamos a innovar con ese tema también. Empezar a que los pedidos fuesen hasta por WhatsApp. Alguien que necesitaba una máquina en tal hora, en tal dirección, y así dar un buen servicio. El problema nos empezó a ir muy bien con la primera maquinaria, pero empezamos a necesitar más máquinas. Y yo fui al sistema de financiamiento tradicional y nos negaron los créditos. Las máquinas eran muy caras. Bueno, nos dieron un crédito por ahí, un banco, con una tasa muy alta porque no teníamos un historial crediticio. Y bueno, posteriormente que tuvimos este financiamiento, necesitamos más máquinas. Y ya después el sistema de financiamiento tradicional nos negó el tema porque dijeron, tenéis que producir con estas máquinas y después vamos a ver si te damos más financiamiento. El problema que ocurría es que yo tenía más clientes y con 2 máquinas no podía satisfacer las necesidades. Entonces, el buen servicio que yo estaba tratando de implementar se estaba transformando en un mal servicio. Yo al emprendedor, al empresario, siempre lo comparo con un mono que tenía mi hijo a los 2 años, que era estos monos inflables que uno le pega, se cae y se levanta de nuevo. En Chile se le llama el mono porfiado. Bueno, yo soy así, soy porfiado. Si no encontré un financiamiento en un sistema de financiamiento tradicional, tenía que verlo por otro lado. Entonces también entramos un poco en la desesperación. Yo creo que aquí en Colombia, en Chile, en toda Latinoamérica, en el mundo en general, están los usureros, que son personas que prestan dinero a un alto interés. Hasta eso nosotros llegamos a consultar. Hasta que en Chile había una plataforma que se estaba creando, que estaba funcionando solamente con personas naturales, no con empresas. Y era el crowdfunding. El crowdfunding, para explicárselo lo más sencillamente posible, no sé si ustedes han escuchado de la Teletón en Chile. Es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que yo no era el niño lisiado, sino era el empresario que tenía un proyecto y mucha gente, una persona que quería invertir poco dinero, como en un gran empresario, hasta un mismo banco podía invertir en el proyecto publicado en una plataforma virtual.
eh, para dar, para dar para concretar este proyecto y comprar lo que uno necesitaba al final. Bueno, y así fue el primer crédito. Pedimos, dije, ¿para qué voy a comprar una? Prefiero comprar 3 maquinarias al tiro y si vamos a financiar que sean 3 maquinarias. Y justamente financiamos las 3 maquinarias. El sistema se demoró 3 días la gente se demoró 3 días en cubrir el dinero que habíamos solicitado. Es más, habíamos solicitado una cantidad en pesos chilenos, estamos hablando de 150, 200 millones, y esto, hubo tanta gente que ingresaron 300 millones. Unos empresarios que colocaban 5, otros que colocaban 10 millones, y había gente que colocaba 100.000 pesos. Hasta que, no sé, los usuarios, 120 o 80 usuarios, colocaron una cantidad y esto sumó 300 millones. Como había más plata de lo que nosotros, o más dinero de lo que nosotros necesitábamos, empezamos a mejorar la tasa. ¿Quién daba la mejor tasa? Y así se pudo financiar con unos intereses normales, incluso muy buenos, y yo pude concretar este negocio. Tuve que viajar a España, a Estados Unidos, a buscar estas maquinarias y pudimos crecer. Pude seguir innovando en la tecnología de aplicar los iPhone como para los llamados, para cuando se necesitaban las máquinas, para un mejor servicio. Lo que eso sí creo, todavía tengo la espina, de la vez pasada. La vez pasada, yo creo que si hubiera tenido el mismo sistema de financiamiento o la institución financiera no hubiese apoyado con el proyecto que estábamos presentando, a lo mejor yo no estaría hablando de maquinaria hoy día, sino estaría hablando de una innovación en este proyecto de casa. Lo habíamos hablado con Gastón en la mañana en el desayuno. Uno siempre tiene que buscar otro tipo de financiamiento. Cuando no te ayudan, somos como monos porfiados. Nos levantamos otra vez que nos dan un puñete y nos caímos, tenemos que levantarnos de nuevo. Y el tema del emprendedor es muy difícil. O sea, uno tiene que, primero que todo, nos pagan a fecha. Tengo que ir buscar trabajo, tengo que ir a las obras, a hacer factibilidades. Y no me queda tiempo para el tema del financiamiento. O sea, no puedo perder toda una mañana o preparar en el día un proyecto para presentarlo a la institución financiera y que nos rechacen. Es algo que retrocede la pyme. Nosotros, bueno, la plataforma que actuó en este caso, nosotros presentamos el proyecto en la plataforma. La plataforma funcionaba en ese entonces con puras personas que necesitaban cualquier tipo de crédito, para lo que sea, hasta para un matrimonio. Y nosotros fuimos una de las primeras pymes que presentamos un proyecto para una maquinaria en la cual la gente empezó a invertir. Para asegurar a los inversionistas, se trabajó con una sociedad de garantía recíproca, que estas garantías no embargaban la máquina o dejamos la máquina en prenda en caso que el inversionista no llegase a su dinero o asegurarle parte de su dinero o la mayor parte. Te hago una pregunta de seguimiento. ¿Cómo has visto la plataforma en términos de servir tus necesidades al principio comparado con ahora en esta etapa de crecimiento que tuviste en los últimos años? Y en la plataforma, tal como nosotros hemos aumentado nuestra maquinaria, hemos mejorado en el servicio, ellos también lo han hecho. La plataforma no solamente ya tiene productos de crédito, sino también tiene productos de factura, te anticipan factura, y también han tenido este lema de la transparencia, de no cobrar intereses abusivos para las pymes. A medida, desde que nosotros empezamos hasta ahora, ellos también se han ido mejorando. Ya no hay una pyme que es Héctor Hurtado que está pidiendo crédito o factura, sino hay
creo que ya llevan como 200 pymes que están financiando. Excelente, muchísimas gracias, Héctor. Seguimos conversando. Luisa, ¿cómo fue tu experiencia en Colombiana de Aceros? Especialmente en términos de los productos financieros, y si nos puedes contar un poco también en términos de la calidad, en términos de si los plazos otorgados son adecuados para el tipo de actividades de tipo más industrial que ustedes desarrollan. Bueno, cuando nosotros... ¿Ahora? Sí. Cuando nosotros comenzamos, éramos una empresa obviamente desconocida. Entrar a solicitar un crédito para poder hacer un apalancamiento de algún proyecto era algo demasiado complicado. Lo que empezamos a hacer, en cierto modo, fue buscar recursos propios, ya que el apalancamiento financiero era casi nulo, y créditos personales de los socios. Nosotros somos 4 socios, de los cuales a la hora de hacer un proyecto grande nos tocó iniciar con créditos personales. ¿Qué pasó? Nosotros comenzamos con proyectos con la Armada Nacional. Nosotros somos fabricantes de las cocinas para las embarcaciones de la Armada, y la Armada, por políticas, no siempre te puede prestar un anticipo. Cuando tú tienes el anticipo, obviamente el anticipo no cubre el recurso que tú necesitas para cumplir todo el proyecto. Además de que tú luego de entregarlo debes esperar un plazo y poder acceder a ese dinero. ¿Qué nos pasó? Inicialmente, como les digo, nos tocó acceder a créditos personales. Ya después, cuando seguimos con la trayectoria, teniendo clientes con reconocimiento, proyectos importantes, empezamos a acceder a los bancos nuevamente, y fue allí donde la capacidad que podía entregarnos el banco en dinero era muy poca y no cubría realmente lo que requeríamos. Entonces seguíamos con la misma problemática. Aunque también, si teníamos algún nivel de financiamiento, nos trataban como si fuéramos, a la hora de hacer el estudio del crédito, éramos una persona natural con un nivel de riesgo muy alto, y a la hora de las exigencias en documentaciones y en soportes éramos una empresa grande. Entonces no existía un punto medio en el cual de verdad pudiéramos tener la posibilidad de que nos trataran como una pyme con todo lo que implica ser una pyme. Una pyme básicamente debería tener un análisis mucho más profundo. ¿Cuál sería, por ejemplo, si yo tengo una posibilidad de tener un soporte de clientes importante, que son clientes reconocidos, que tengo proyectos formales, los cuales ya están en proceso de fabricación? Yo voy a acceder a un crédito porque nosotros fabricamos equipos con base en acero inoxidable, el 80% tengo que traerlo, no hay producción nacional de acero inoxidable, entonces por lo tanto yo debo recurrir de alguna manera a recursos. A mí no todos los proyectos me dan anticipo, entonces es uno jugar. Dinero propio, dinero de los socios, anticipos de los clientes, y en vista de que el banco no ayuda a acceder a él, toca hablar con los mismos proveedores del acero en este caso y plantearles la negociación. ¿Qué nos ha tocado? Eso es básicamente lo que hemos tenido que hacer. Ya que tenemos 13 años en el mercado, ya es más fácil acceder, pero sigue la misma problemática. Te siguen tratando como si fueras, te dan un crédito para capital de trabajo, te lo dan con unas tasas demasiado altas, con unas exigencias demasiado altas, no hay un soporte real, no hay un análisis donde yo pueda decir, esta empresa tiene una proyección a unos años de este tipo, tiene unos clientes que la soporta, ha tenido unas ventas importantes, su crecimiento corresponde a algo positivo. No hay un análisis más allá de lo que realmente uno requiere como pyme a la hora de un apalancamiento financiero. Aparte de eso, cuando tú accedes al crédito,
tienes un problema porque no hay alguien que realmente te asesore y te diga, venga pyme, usted necesita este tipo de crédito, le funciona mejor este que este otro, acceda de esta forma, yo le voy a hacer un acompañamiento para que de verdad pueda tomar el crédito como debe ser y le saque de verdad el potencial que puede tener ese crédito o ese dinero para usted. Muchísimas gracias. Gastón, la misma pregunta, ¿cuál fue tu experiencia en particular y cómo, especialmente cómo fuiste resolviendo estos problemas a lo largo de tus diferentes experiencias como empresario? Bien, creo que esto funciona ahora sí. La tecnología, vieron que cada tanto nos da sorpresas. Bueno, antes que nada, primero gracias a la corporación porque creo que esto es una, y a los sponsors obviamente, creo que esto es una oportunidad única que los emprendedores y los empresarios tenemos para hacer escuchar nuestra voz ante un panel tan profesional y tan diverso asociado al mundo del financiamiento. A ver, nuestra historia como empresa es una historia larga, lo que denota un poco que comencé muy joven. Y en el devenir del tiempo, lo que ha ocurrido es que lo obvio fue lo que le pasó a Héctor en el principio, ¿no? Nosotros teníamos una compañía muy pequeña dedicada al servicio, yo tenía una pequeña compañía dedicada al servicio de esterilización para hospitales. Un día me encontré con un autoclave de esterilización, una libreta de facturas y en aquel momento un radiomensaje, capaz que hay mucha gente joven que no sabe lo que es eso, pero hay otros que sí, para que los hospitales nos llamaran a brindarle servicio. Cuando la empresa pudo crecer, decidió abrir una división de distribución de insumos médicos. Obviamente tenía el canal, lo lógico era que nosotros pudiéramos aprovechar y mejorar la calidad y el valor de ese canal que teníamos en la relación con el mundo de hospitales y clínicas en Uruguay. Y ese fue el primer desafío. Fuimos al sistema financiero formal y la verdad es que las dificultades sí aparecieron y fueron solucionadas como supongo que la mayoría de los emprendedores y empresarios. Algo que para las instituciones financieras está bien y para el sistema está muy bien, que es comprometer algo del empresario o del emprendedor. Le hace su patrimonio, le hace el patrimonio de mi mamá o de alguien que apareció y puso la firma y dijo, bueno, voy a confiar en vos. Y para mí es muy importante ese detalle, ¿no? El que confía en este caso es quien te da la firma solidaria. Y el análisis del banco es muy concreto y tiene muy claro que una compañía nueva, que tiene un récord muy bajo de ventas, pero que pretende hacer un grow up, que pretende crecer, tiene muchísimas dudas sobre cómo va a comportarse esa compañía en este nuevo negocio. Pero la experiencia fue que en realidad, o la experiencia nos dice que en realidad, en nuestro caso nosotros teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Sabemos que hay muchísimas experiencias de fracaso, pero teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Y creo que ese es el primer detalle importante a marcar en este panel, ¿no? Donde hoy tenemos la oportunidad de decir nuestras verdades. ¿Hasta dónde el emprendedor o el empresario tiene que comprometer su patrimonio o el patrimonio de algún familiar para poder lograr el crecimiento? Lo hablábamos ayer en la mesa. Nosotros creo que estamos somos el jamón y el queso del sándwich. Por un lado tenemos el sistema financiero que maneja muy bien las finanzas de las grandes corporaciones, que básicamente no tienen problemas de documentar su comportamiento, que no tienen problemas en cuanto a tener patrimonio y que tienen miles y miles de inversores que quizás en la bolsa arriesgan por ellos. Del otro lado están las microfinanzas, donde la institución financiera se acerca a una compañía que no tiene cómo documentar absolutamente nada o no puede, porque no puedo hacer sacar del mostrador al pequeño empresario, pero ve cuál es su potencial, porque mira la estantería de su negocio, porque mira el negocio en el que está y lo que fuera. Los medianos empresarios tenemos a veces esa dificultad de poder contar el cuento de la mejor manera, ¿está bien? Y a su vez tener que garantizarlo.
Entonces, en mi experiencia, lo primero que pasó fue eso. Sorteamos eso a mucho riesgo. Y la primera cosa que sentimos es que el riesgo no era equitativo. Porque si es riesgo, es riesgo. ¿Y por qué yo arriesgo y la persona que está al lado mío arriesga menos que yo? Y en este caso era la institución financiera. Como el devenir de los acontecimientos necesitó de más financiamiento, fuimos a buscar opciones fuera del sistema. Y encontramos que una buena opción era, por ejemplo, contarle esa misma historia a algún amigo, a algún conocido, alguien que tuviera disponibilidad y estuviera dispuesto a arriesgar con nosotros. Y así es que en nuestro caso la inversión privada de colocaciones de dinero a plazo, en amortizables o en otro tipo de instrumento, fue otro de los instrumentos de crecimiento. Y al final de toda esta historia, hoy la compañía es una compañía que ya tiene también una línea de producción local, fabrica y exporta a la mayoría de los países de Latinoamérica sistemas para drenajes torácicos y ha desarrollado tecnología y se ha desarrollado sus capacidades productivas. Encontramos en la corporación una solución que más allá de, a ver, yo no pretendo aquí ser el promotor de esta solución, hacer la publicidad sobre esta solución que encontramos en la corporación, pero sí me parece que el método fue, y de ahí la historia que les conté, me parece que fue el método más adecuado y por donde debería ir el camino quizás de esta búsqueda de tecnología, de procedimiento o de menú a la carta que las pequeñas y medianas empresas necesitamos. Nosotros sentimos que en el proceso con la corporación y en el caso que tuvimos nosotros, tuvimos, digamos, el pasa-no pasa del análisis financiero de la compañía, pero realmente el equipo comercial, el equipo de gestión comercial de la corporación fue quien evaluó y, entre comillas, asume el riesgo de recomendar que ese crédito se dé a la compañía. Dos mensajes que tienen que ver mucho con esto, ¿no? Es muy claro que siempre es más fácil conseguir financiamiento para una empresa cuando a la empresa le va bien en el sistema formal. Los números buenos dan préstamos, que a veces ni siquiera se necesitan. Y este ejemplo de la corporación me parece muy, muy importante porque creo que de alguna manera acercó al agente financiador con la empresa a una realidad más parecida a la que realizan los agentes financiadores cuando van al negocio, en el negocio de microfinanzas. Por eso me permití ejemplificar con las dos puntas de esto y del jamón del medio. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy vasta en todo esto y hemos tenido momentos de crisis donde realmente lo que nos ha ocurrido, y ayer lo decíamos en la mesa, es que los empresarios o los emprendedores en los momentos de crisis, cuando no tenemos buenos números para mostrar al banco, aprendimos a decirle al banco lo que el banco quiere oír, que no es lo que nosotros necesitamos. ¿Está bien? A ver si me entiendo. Yo no tengo unos buenos balances de este año, pero le voy a ir a decir al banco, bueno, mira que yo tomé las medidas, cosas que hice, que esto, que lo otro, pero no te voy a pedir más crédito, aunque íntimamente lo necesito, porque sé que no me lo va a dar. Porque el sistema sé que no me lo va a dar. Entonces, me parece importante destacar la importancia de este panel. Creo que aquí me voy a sacar cartel por todos nosotros, primero porque tenemos nuestro cuarto de hora de fama, que es muy importante. Pero la verdad es que queremos ser realmente los drivers de este foro y así lo sentimos y obviamente es porque por eso estamos al principio, ¿no? Así que les agradezco realmente la atención a estos puntos y en cuanto a la historia es un poco eso, ¿no? Me parece que hay que encontrar la fórmula, ayer lo hablamos, la tecnología, lo dijo recién, se dijo recién, la fórmula, la tecnología que permita solucionar los problemas que tenemos el jamón y el queso del sándwich en el mundo de las empresas, principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Muy interesante realmente la experiencia de todos. Queríamos concluir por lo menos la primera ronda con la experiencia de Dayanara, que también es una experiencia muy interesante con un mecanismo innovador de financiamiento. Así que queremos que nos cuentes cómo te fue. Buenos días. Buenos días con todos.
Para mí es muy importante contar mi experiencia porque realmente tuve varias trabas para acceder a un crédito y poder crecer con mi negocio. Apenas tengo 6 años cuando decidí regresar al país luego de 12 años en el exterior y me encontré con que yo no tenía acceso ni siquiera a una cuenta corriente. Me tuve que hacer hija de mi hermana para poder sacar una tarjeta de crédito y con todo el capital que regresé del exterior abrí mi negocio, que es un taller artesanal de pasta y de productos de la gastronomía italiana. Y bueno, y me sentía orgullosa de poder aplicar mis conocimientos en mi país y también de poder dar trabajo a la gente, ¿no? Me dediqué a capacitar a mujeres que se dedicaban al servicio doméstico y me sentía como que aportaba a la sociedad.